Capítulo 6. Desvío a través del desierto. Después del encuentro con Orgullo, Miedosa y sus compañeras se fueron por su camino, pero ella estaba obligada a cojear con dolor y a marchar con lentitud. Aceptó la ayuda de sus dos guías con mucha más disposición que antes, y poco a poco los efectos del encuentro desaparecieron, y ella fue capaz de hacer mejores progresos. Un día el sendero cambió y para su asombro vio una gran llanura que se esparcía por debajo de ellas. Hasta donde sus ojos podían ver, allí no había nada más que desierto, sin un árbol a la vista. Los únicos objetos que rompían la monotonía del desierto eran extrañas y elevadas pirámides, grises por el tiempo y desagradablemente desoladas. Para horror de Miedosa, sus dos guías se prepararon para descender por el inclinado sendero. Se detuvo en seco y les dijo: «No debemos bajar allí. El pastor me ha llamado a los lugares altos. Debemos buscar algún sendero que vaya hacia arriba, pero sin duda no es allí abajo». A pesar de eso, ellas le hicieron señas de que debía seguirlas por el difícil sendero hacia el desierto. Miedosa miró de izquierda a derecha y, aunque pareciera increíble, no había camino posible por el cual continuar ascendiendo. La colina por donde andaban terminó de forma abrupta en ese precipicio y los acantilados rocosos se elevaban como murallas en las que no era posible sujetarse. «Yo no puedo ir allá abajo», jadeaba Miedosa, enferma y por la sorpresa y el temor. Esto nunca fueron sus planes, nunca. Él me llamó a los lugares altos y esto es una absoluta contradicción de todo lo que prometió. Entonces alzó la voz y llamó con desesperación: «Pastor, ven a mí. Ay, te necesito. Ven, ayúdame». En un momento, él estaba allí, parado a su lado. «Pastor, no comprendo esto. Las guías que me diste dicen que debemos bajar allí al desierto, alejándonos por completo de los lugares altos. Esas no son tus intenciones, ¿verdad? No te puedes contradecir tú mismo. Diles que no vamos allí y muéstranos otro camino. Haz un sendero para nosotras, pastor, como lo prometiste». Él la miró y respondió con mucha bondad: «Este es el sendero, Miedosa, y tienes que ir allá abajo». «¡Ay, no!», gritó. «No puedes pretender eso. Dijiste que si confiaba en ti, me llevarías a los lugares altos, y ese camino nos aparta de ellos. Esto contradice todo lo que prometiste». «No», dijo el pastor, «no es una contradicción, solo es un aplazamiento para que sea lo más adecuado posible». Miedosa se sintió como si le hubieran asestado una puñalada en el pecho. «¿Quieres decir que tengo que seguir ese sendero y bajar al desierto y luego por ese desolado lugar alejarme de las montañas de forma indefinida? Porque quizás pasen meses». Y había un sollozo de angustia en su corazón. «Incluso años antes de que el sendero nos lleve de nuevo a las montañas. Ay, pastor, ¿quieres decir que esto es un aplazamiento indefinido?». Él inclinó su cabeza en silencio y Miedosa cayó arrodillada a sus pies, casi consternada. Él la guiaba a apartarse por completo del deseo de su corazón y no le daba en absoluto la promesa de cuándo la traería de regreso. Mientras ella observaba lo que parecía un interminable desierto, el único camino que veía se alejaba muchísimo de los lugares altos y era todo desierto. Entonces el pastor respondió con mucha calma: «Miedosa, ¿me amas lo suficiente como para aceptar la posposición, la aparente contradicción de la promesa, y bajas allí conmigo al desierto?». Ella seguía agachada a sus pies sollozando como si su corazón se rompiera en pedazos, pero ahora lo observó a través de las lágrimas, tomó su mano entre las suyas y dijo temblorosa: «Yo te amo, tú sabes que te amo. Ay, perdóname por no contener mis lágrimas. Bajaré contigo al desierto, aunque sea parte de la promesa, si es que lo quieres en verdad. Incluso si no puedes decirme el por qué tiene que ser así, iré contigo, pues tú sabes que te amo y que tienes el derecho de escoger por mí cualquier cosa que te agrade».
Era muy temprano por la mañana y encima de ellos y suspendido del cielo sobre la silenciosa expansión del desierto estaba una luna creciente y la estrella de la mañana brillaba como una radiante joya cerca de ella. Allí Miedosa construyó su primer altar en las montañas, un pequeño montón de piedras, y luego con el pastor parado junto a ella, rindió su temblorosa y rebelde voluntad. Una pequeña llama vino de alguna parte y en un instante solo quedó un puñado de cenizas en el altar. Es decir, ella pensó al principio que solo había cenizas, pero el pastor le dijo que las mirara de cerca y entre las cenizas ella vio un tipo de piedrecilla de color oscuro, un guijarro común. «Recógela y llévala contigo», le dijo el pastor con bondad, «como un recuerdo de este altar que construiste y de todo lo que significa». Miedosa tomó el guijarro de entre las cenizas, apenas la miró y sintió que hasta el fin de su vida nunca necesitaría un recuerdo de ese altar, pues cómo iba a olvidar la angustia de esa primera rendición. Pero dejó caer la piedrecilla dentro de un bolso que el pastor le dio y la guardó con sumo cuidado. Entonces comenzaron el desierto. En el descenso, y al dar el primer paso, Miedosa sintió que un estremecimiento del más dulce gozo y consuelo surgió de su interior, pues descubrió que el mismo pastor iba junto a ellas. No tendría pena y congoja como sus únicas acompañantes, sino que él también estaba allí. Cuando comenzó a bajar por el sendero, él empezó a cantar algo que Miedosa nunca antes había escuchado y sonaba tan dulce y reconfortante que su dolor fue desapareciendo. Era como si la canción le sugiriera al menos una parte del porqué de esta demora a sus esperanzas. Huerto cerrado, hoy eres mi amor, donde nadie tus frutos puede probar. Fuente cerrada, fuente sellada al calor, que por el huerto corre para derrochar. Levántense vientos del norte y del sur, soplen con fuerza en mi bello jardín, con mirras y aloes tan suaves cual tul, perfumen el aire al derramarse aquí. Para su sorpresa, llegaron al desierto con mucha rapidez, pues aunque el camino era sin duda muy escarpado, Miedosa se apoyaba en el pastor y de ninguna manera daba muestras de debilidad alguna. Por la tarde de ese mismo día, todos iban por las descoloridas dunas, que es acumulación de arena en forma redonda o media luna, y se encaminaban hacia unas cabañas construidas a la sombra de una de las grandes pirámides, donde iban a descansar esa noche. A la caída del sol, cuando el cielo parecía que ardía en llamas rojas, sobre la margen oeste del desierto, el pastor guió a Miedosa fuera de las cabañas hasta el pie de la pirámide. Miedosa le dijo: todos los siervos en su camino hacia los lugares altos tienen que pasar por este desvío a través del desierto. Se le llama el horno de Egipto y el temor de una grande oscuridad. Aquí aprendieron muchas cosas que de otra manera nunca habrían conocido. Abraham fue el primero de mis siervos que vino por este camino, y esta pirámide estaba gris por los años cuando la miró por primera vez. Luego vino José con lágrimas de angustia de corazón y la consideró y aprendió la lección del horno de fuego. Desde entonces una interminable sucesión de mi pueblo ha recorrido este camino. Vinieron a aprender el secreto de la realeza, y ahora tú estás aquí, Miedosa. Tú también estás en la línea de sucesión de los héroes de la fe. Esto es un gran privilegio y si quieres, puedes aprender la lección del horno y de la gran oscuridad tal y como los que vinieron antes que tú. Ellos que bajaron al horno siguen después el camino como hombres y mujeres de la realeza, príncipes y princesas de la línea real. Miedosa miró la elevada pirámide, ahora llena de sombras y oscura contra el cielo del atardecer y desolada cuando se observaba en el vasto desierto. Aún así le pareció que era uno de los objetos más majestuosos que jamás viera. Entonces de pronto el desierto se llenó de personas, una interminable procesión de ellas. Allí estaba el mismo Abraham y Sara, su esposa, los primeros y solitarios exiliados en una tierra extraña.
Allí estaba José, el traicionado y herido hermano al que vendieron como esclavo, el que cuando lloraba por la tienda de su padre solo vio la rara pirámide. Luego, uno tras otro, Miedosa vio una gran hueste que ningún hombre podía contar y que se extendía por el desierto en una línea sin fin. El último de la línea tenía una mano libre que ella tomó y ahora ella misma estaba en la gran cadena. Entonces vinieron a sus oídos unas palabras las cuales oyó con bastante claridad. No temas, Miedosa, de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto y yo también te haré volver. Después de esto regresaron a las cabañas para descansar esa noche. En la mañana el pastor llamó otra vez a Miedosa y la guió afuera, pero esta vez le abrió una pequeña puerta en la pared de la pirámide y la llevó adentro. Había un pasadizo que conducía al centro y desde allí una escalera de caracol que iba a los pisos superiores. El pastor abrió otra puerta que llevaba de la cámara central a otra de la planta baja muy grande y que parecía un granero. Había grandes montones de grano por todas partes, excepto en el centro. Allí, en un espacio abierto, había hombres que almacenaban las diferentes clases de granos de distintas maneras y los molían hasta hacerlos polvo, algunos más gruesos y otros más finos. A un lado estaban las mujeres sentadas en el suelo con piedras cóncavas, moliendo lo mejor del trigo hasta que estuviera lo más fino posible. Observándolas por un rato, Miedosa vio cómo se trillaban y machacaban primero los granos hasta desmenuzarlos y en pedazos. Pero todavía continuaba el proceso del molido y el trillado, hasta que por último el polvo era lo bastante fino para hacer el mejor pan de trigo. Mira, le dijo el pastor con amabilidad, cuán variados son los métodos que se usan para moler los distintos tipos de grano, de acuerdo a su uso especial y también a su propósito. El eneldo no se trilla con trillo, ni sobre el comino se pasa rueda de carreta, sino que con un palo se sacude el eneldo y el comino con una vara. El grano se trilla, pero no lo trillará para siempre, ni lo comprime con la rueda de su carreta, ni lo quebranta con los dientes de su trillo. A medida que Miedosa miraba a las mujeres golpeando el grano con sus grandes y pesadas piedras, notó lo largo que era el proceso antes de que el fino polvo blanco fuera el resultado de la molienda y estuviera listo para su uso. Entonces oyó decir al pastor, yo traigo a mi gente a Egipto con el propósito de que ellos también puedan ser trillados y machacados para convertirse en el más fino polvo y se transformen en pan para otros. Sin embargo, recuerda que, aunque el grano de maíz o de trigo se machaca, nadie lo trilla para siempre, sino tan solo hasta que el grano machacado y roto esté preparado para su uso más refinado. También esto salió de Jehová de los ejércitos para hacer maravilloso el consejo y engrandecer la sabiduría. Después de esto, el pastor la tomó y guió de vuelta a la cámara central y ascendieron por la escalera caracol, girando cada vez más arriba en la oscuridad. Allí, en el siguiente piso, llegaron a otro cuarto más pequeño, en el centro del cual había un alfarero que trabajaba en la rueda. A medida que hacía girar la rueda, daba forma a su barro en muchas y variadas formas y objetos. El material se cortaba, amasaba y modelaba, pero siempre el barro descansaba sobre la rueda, sometido a cada uno de sus toques perfectos e irresistibles. Mirando esta escena, el pastor dijo, también en Egipto fabrico mis vasos más bellos y finos, y los hago instrumentos para mi trabajo según como determine hacerlos. ¿No podré yo hacer de ti como este alfarero, Miedosa? He aquí como el barro en la mano del alfarero, así eres tú en mi mano. Por ejemplo, de último la llevó arriba por la escalera al piso más alto. Allí encontraron una habitación con un horno en el cual el oro se fundía y refinaba de toda su escoria. También en el horno había toscos pedazos de piedra y roca que contenían cristales. Estas se ponían en un horno caliente y las dejaban por un tiempo. Al sacarlos,
¿Quién lo iba a decir? Eran gloriosas joyas, brillando como si hubiera recibido el fuego dentro de sus mismos corazones. Mientras Miedosa estaba junto al pastor, mirando con cierto estremecimiento hacia el interior del fuego, él dijo las más bellas palabras de todas. Pobrecita fatigada con tempestad, sin consuelo, he aquí que yo te cimentaré tus piedras sobre carbunclo y sobre zafiros te fundaré. Mis más excepcionales y escogidas joyas y mi oro más fino son los que se refinen en el horno de Egipto. Y cantó un verso de una corta canción. Pondré mis manos sobre tu corazón y limpiaré la escoria de ti. Te refinaré en mi fuego de dolor y te haré de nuevo en mi cruz. Permanecieron en las cabañas del desierto durante varios días y Miedosa aprendió muchas cosas que nunca antes había escuchado. Una cosa, sin embargo, le impresionó mucho. En todo ese gran desierto no había ni una sola cosa verde que creciera, ni un árbol, ni una flor, ni una planta. Solo se veían manchas diseminadas de cactus grises. En la última mañana, mientras caminaba cerca de las tiendas y cabañas de los moradores del desierto, en un rincón solitario detrás de una pared se acercó a una florecita amarilla que crecía allí sola. Una vieja tubería estaba conectada con el tanque de agua. La tubería tenía un diminuto agujero a través del cual a veces goteaba el agua. Allí donde caían las gotas una a una creció la pequeña flor amarilla dorada. Aunque Miedosa no era capaz de imaginar de dónde vino la semilla, pues no había pájaros por ninguna parte ni ninguna otra cosa viva, se detuvo junto a la solitaria y pequeña flor dorada, que levantaba su corola con mucha esperanza y valor hacia el débil goteo y clamó con suavidad: ¿Cuál es tu nombre, pequeña flor? Pues nunca antes he visto una como tú. La diminuta planta contestó en un tono tan dorado como ella misma: heme aquí, mi nombre es Aceptación con Gozo. Miedosa pensó en las cosas que vio en la pirámide, la planta del trillado y la rueda giratoria y el horno ardiente. De alguna manera la respuesta de la pequeña flor amarilla que crecía sola en el vasto desierto penetró en su corazón e hizo allí un eco débil pero dulce que la llenó de consuelo. Entonces se dijo: a pesar de que no quería venir, él tenía un propósito al traerme aquí. Yo también miraré su rostro y diré: heme aquí, yo soy tu pequeña sierva, Aceptación con Gozo. Entonces se detuvo y recogió un guijarro que estaba en la arena junto a la flor y lo puso en la bolsita con la primera piedrecilla que recogió del altar.